A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 27 de marzo del año 2024. El título de hoy es el siguiente: ¿cuándo entenderán lo que es una propuesta? Yo ahorita me explicaré. Pero antes voy a dar dos notas muy chicas. Hay una publicación de la Universidad de Harvard que se llama The Harvard Gazette. Aquí está, ustedes pueden ver el título, lo voy a acercar. Ahí está, The Harvard Gazette. Es un periódico que hace entrevistas a algunos maestros, algunas personalidades, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay una persona, el señor, ahorita les voy a decir a ustedes, Marty Baron, que ha escrito un libro muy interesante para los que están en el medio periodístico, que se llama Power Collision. Esto no sé cómo se podría traducir, pero esto viene a cuento a raíz de la presencia en el Washington Post de Jeff Bezos. Yo tengo por aquí el libro, ya déjenme ver, aquí en Kindle lo debo de tener. Trump, Bezos y The Washington Post, de Martin Baron. Cuando Jeff Bezos compró el Washington Post, donde la señora Graham fue una gran personalidad que lo dirigió, que llevó el enfrentamiento con Nixon en los Watergate Papers, etcétera, etcétera, llega un momento en que Jeff Bezos, con todo su dinero, el propietario o accionista principal de Amazon, compra Washington Post. Y en ese momento se soltó una serie de hipótesis y que va a llegar él y que va a convertir esto y que qué sabe qué. En la primera reunión que tuvo Jeff Bezos con el personal, les digo, señores, yo no soy periodista, ustedes sigan trabajando y punto. Y el Washington Post ahorita es exactamente el mismo periódico que era antes de que lo comprara Jeff Bezos. Luego hubo un momento en que Trump también atacó al Washington Post, pero Trump ataca a todo aquel o todo aquello que lo exhibe. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que el Washington Post, junto con el Wall Street, New York Times, Financial Times, Le Monde, algún periódico alemán, ¿verdad? El País ahorita se ha convertido en una lonja mercantil que da vergüenza, ¿verdad? Periódicos que tienen una gran ética periodística. Muy bien. Entonces, esta gaceta, la Gaceta de Harvard, realizó una entrevista al señor Marty Baron, que fue publicada anteayer, el 25. Y dice, aquí está, aviso o warning, un aviso a los periodistas. Ustedes son más ignorantes de lo que piensan. A propósito de la ignorancia del bulto en materia económica. Repito, aquí está. Es una traducción libre. Tradúzcanla como ustedes quieran. You're more ignorant than you realize. Ustedes son más ignorantes de lo que se dan cuenta. Muy bien. Pero luego dice aquí una frase entresacada de las respuestas que dice: hay personas que piensan que saben las respuestas antes de embarcarse en el reportaje o en la actividad de reportear. Y yo pienso que ese es un problema de nuestra profesión, es decir, del periodismo. No lo dije yo, para que luego no me vayan a mentar la madre. El señor Marty Baron. Aquellos que les interese el tema pueden
buscar el libro que está en Kindle, en Amazon, y les voy a mostrar la portada para que, aquí está. Collision of Power, Trump, Bezos y The Washington Post. Martin Baron. Aquí está. Léanlo y va a decir algo que algunos mexicanos han dicho desde hace años. Uno de ellos, aunque les caiga mal a muchos, porque no es monedita de oro, Jorge, cuando el doctor Jorge Castañeda criticó a los periodistas mexicanos por su monolingüismo, porque no leían en inglés, porque no hablaban inglés, porque no leían publicaciones en inglés, se le echaron encima, etcétera. Y si ustedes son objetivos, revisen mañana, que es jueves, o el lunes de la semana de Pascua, las columnas políticas, entre comillas, las columnas y también las de negocios, y se van a dar cuenta de una cosa muy interesante, que una gran parte de sus textos son chismes, son mitotes, como si fuera una columna de sociales. Había hace muchos años en Excelsior una columna de, creo que era el Duque de Otranto, era su seudónimo, y que llegó a la fiesta con un vaporoso vestido de tul, y acá que resaltaba su belleza única y un peinado, etcétera, etcétera. Bueno, pues así están muchas columnas de negocios que son de chismes, fulanito ya se salió de tal empresa, pero va a la otra, y en el caso de las columnas políticas, exactamente del mismo tenor. Por eso el señor Baron dice, son más ignorantes de lo que ustedes piensan acerca de sí mismos, por supuesto. No digo que yo a veces caigo en algunos errores, pero procuro hablar o comentar, antes escribir, pero bueno, pues ya en Excelsior ya me prohibieron, tendría yo que ser reportero de espectáculos para haberme quedado ahí en Excelsior. Hay temas que desconozco. Entonces, ¿qué hago? Recomiendo que lean a Macario, que recomiendo a Luis Rubio, a Fernando García Ramírez, o sea, a personas así. Y en las cosas que sí sé, entonces esas las digo yo. En otras busco documentar. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, de una democracia atrasada, donde el periodista dice, ¿dónde estudiaste? Yo estudié periodismo. Ah, sí, ¿y en qué consiste eso? Bueno, pues es que es estudiar periodismo. Bueno, sí. ¿Y dónde estudiaste? En la escuela Carlos Septién. Ah, qué bueno. Otro que en la UNAM, otro que en la Ibero. Muy bien. Pero ¿en qué consiste eso de estudiar periodismo? ¿Leías periódicos, revistas todos los días? ¿Nada más periódicos en español de México o también? No, bueno, pues es estudiar periodismo, redacción. Ah, no. Entonces estudiaste gramática. Yo estudié la gramática, pero en la primaria y la secundaria. ¿Te esperaste a ir a la Carlos Septién para estudiar gramática? No, pues estás jodido, le digo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que aquí llamamos estudiar periodismo es estudiar cómo redactar, algunas cosas de ortografía, de sintaxis, saber cómo combinar el sujeto con la conjugación del verbo, etcétera, etcétera. Pero eso no es periodismo. Eso es saber redactar, eso es saber leer. Entonces, en otros países, ¿qué significa estudiar periodismo? O ser periodista o ser una persona que escribe en los grandes periódicos o en los periódicos menores. Es una persona que estudió, como diríamos aquí, una carrera, economía, ciencia política, ingeniería, etcétera, etcétera. Y decidió dedicarse al periodismo, estudió o una maestría en periodismo, donde ya estudió cómo escribir, cómo redactar, cómo esto, cómo lo otro.
pero en la materia que es su campo del conocimiento. Aquí no. Aquí les dan, o ellos llevan su grabadora, un blog de taquigrafía y un BIC que no sabe fallar. Yo estuve yendo durante varios años a las conferencias de Banco de México cuando se presentaban los informes anuales y luego posteriormente informes trimestrales, a invitación de un gran amigo que ya falleció a edad temprana, Ricardo Medina Macías, que en paz descanse. Entonces yo iba ahí y me dedicaba, como dirían en mi pueblo, a vivorear. Cuando escuchaba yo las preguntas de los reporteros de La Fuente de Banco de México, y creo que alguna vez se lo dije yo al doctor Carstens. Doctor, le digo, yo lo admiro a usted, no por su sapiencia económica que la tiene, sino por su paciencia ante las preguntas estúpidas. Yo no sé cómo le hace usted para aguantar. Y nomás se rió, no contestó. Es decir, es increíble que llegue la gente y espera que le den el boletín o el resumen y se va y agarra párrafos, el copy-paste y ya estuvo la nota sobre el informe trimestral de inflación de Banco de México. Y así están la mayoría, esperando el boletín. Eso no es hacer periodismo. Por eso el señor Barron dice, aquí está clarísimo, son más ignorantes ustedes de lo que aceptan o de lo que se dan cuenta. Y ante eso lo único que hay es estudiar, especializarse en un campo del conocimiento. Es como se exponen a que cuando venga el presidente Milei a México en una visita de Estado y que haga una pregunta, oiga, y ustedes, es un gobierno neoliberal, le va a decir, che, vete a estudiar economía para que aprendas el concepto, que es más bien un insulto. No hay economía neoliberal. Pasa, ay, que se va a quedar acá. Porque es cierto lo que dice. Pero para llegar a esa respuesta hay que estudiar los antecedentes de las ideas liberales, de qué es una economía liberal, una economía de mercado donde se privilegia la libertad. Ahorita, si alguien quiere mentarle la madre a alguien, no le dice ve y tal, tu mamá, no le dice eres un neoliberal. Es una cosa despectiva, lo cual no tiene lógica ni sentido alguno. Sin embargo, bueno, a mí me ha tocado escuchar a Leo Zuckerman, yo soy un neoliberal. ¿Qué significa eso, Leo? ¿Qué significa eso? Pero presumen, yo soy un neoliberal. Bueno, pues yo mejor me callo. Entonces, por eso el periodismo mexicano tiene tan bajo nivel. No estudian, no saben al menos inglés y tampoco invierten en las suscripciones de tales publicaciones, libros, etcétera. No. No. Muy bien. Dejemos ese tema y pasemos a otro. Hace muchos años, quizá unos 20, un poco más quizá, cuando el doctor Alan Greenspan fue durante 15 o 16 años el mero, el chairman de la Federal Reserve Board, del Banco Central de los Estados Unidos. Estalló una burbuja de lo que se llamó las compañías tecnológicas. En aquel entonces, antes de esa explosión, las empresas que cotizaban en la bolsa, en Nueva York o en Londres, en Frankfurt, en París, en Shanghai, etcétera, eran empresas de carne y hueso, o para decirlo en inglés, aunque algunos se enojen, bricks and mortar, ladrillos y cemento. Eran empresas que tenían una fábrica,
que producían cosas, carros, lavadoras, pistolas, cañones, tanques, etcétera. Esas eran las empresas que rifaban, vamos a decir, durante decenios ahí. Pero luego el mundo empieza a cambiar y empiezan a surgir una serie de empresas donde el activo principal no eran los bricks and mortars, es decir, los edificios, las líneas de producción, sino que era algo intangible que se llamó el software, que era lo que movía los fierros en una computadora o en un ¿cómo se decía? Un mainframe, una inmensa computadora. Y empiezan las empresas como Microsoft, como Apple y otras, empiezan a desarrollar software, paquetes de computación, grandes aplicaciones, y al ver los inversionistas el éxito que estaban teniendo esas empresas en el mercado, empiezan a comprar sus acciones y en pocos meses se genera una efervescencia donde una empresa como Microsoft tenía un valor en el mercado más grande que General Motors, pero no poseía un solo ladrillo, no era dueña de nada más que de un disco duro, unos floppies que había con líneas de programación. Y el activo principal de esas empresas no era una máquina, una grúa, una fundidora, una troqueladora, era una persona que parecía loco, que era un genio. Ese era el activo principal y luego tenían miles de esos. Es decir, el activo principal era el conocimiento que estas personas generaban, los programas que desarrollaban, y el mundo cambió para siempre. Hoy, por ejemplo, vean ustedes lo que vale una acción de Apple, o vean ustedes lo que vale Amazon, o lo que vale Facebook o Meta, que es la controladora. Estamos hablando de cosas impensables hace 20 o 30 años. Pero lo más impensable es que el activo principal es pensar. Pensar y seguir pensando. Eso, políticos como los nuestros aquí en México no entienden eso. Están en la etapa del ábaco, de la calculadora solar, de esa que salía en el cornflakes. Por eso cuando la ingeniera dice, no, es que hay que enseñarles código y todo, que es una exageración y todo, pero bueno, presume lo que sabe, está bien, tiene derecho a hacerlo. Pero el hecho real, el hecho es que el mundo ha cambiado y el activo principal es la capacidad de la persona para desarrollar conocimiento o soluciones que eleven la productividad en las empresas. Ahora le llaman inteligencia artificial, eso es una barbaridad como concepto, pero bueno, no me voy a meter en eso porque se me van a echar encima, pero no hay inteligencia artificial, hay inteligencia como expresión del raciocinio, de la capacidad de razonamiento, y eso solamente lo puede hacer un ser humano, ni los animales, porque esos manejan el instinto, pero eso será otro tema. Muy bien, para darles un ejemplo de esto que está pasando hoy en el mercado, hay una empresa que se llama Anthropic. Es una de las nuevas, de las startups, Anthropic. Y su lema o su misión es construir sistemas de inteligencia artificial confiables, interpretables y que se pueden dirigir, que se pueden manejar. Aquí está, Anthropic. Ese es su logo. Muy bien. El año pasado, en octubre o noviembre,
Amazon, con la liquidez que tiene, vio el futuro y dijo, yo le entro. E hizo un convenio con los accionistas de invertir en esa empresa hasta llegar a un monto máximo de $4,000 millones. Y en ese momento les chilló un cheque de $1,250 millones. 5 meses después, Amazon escribe un cheque por $2,750 millones, que con los $1,250 millones aquellos llegan al tope de los $4,000 millones. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Anthropic? Es una empresa donde hay miles de empleados que lo único que hacen es pensar, escribir líneas de programación y darles una presentación manejable, confiable de sistemas para lo que se llama hoy ingeniería artificial, inteligencia artificial. Esto que le estoy diciendo no es una mentira. Este es un artículo que apareció en el Financial Times hoy. Aquí está. Así ha cambiado el mundo. De este tamaño es el cambio. Por eso, pues ya aquel que no, es que yo voy a poner una fábrica. Hombre, ¿por qué no vas a las escuelas de ingeniería, de computación en México? Contratas a los 10 más sabios, les pagas muy bien y que se pongan a desarrollar aplicaciones. Pero ahí les va algo que complementa eso. Vamos a suponer que Anthropic llegue alguien que la quiera comprar. Muy bien. Hay una parte fina ahí, y eso viene como complemento de ese artículo del Financial Times, uno hoy mismo en el Wall Street y otro en el New York Times. Los 3 artículos tratan de lo mismo de esta compañía. Y donde dicen que uno de los grandes errores que cometen algunos inversionistas es comprar la empresa, pero dejan ir a los genios que hicieron posible esa empresa. Y dicen que ese es un pecado mortal casi. Cuando uno llega a comprar una empresa, hay que hacer la cuenta también de cuánto les costaría arraigar a esos que están ahí, mejorarles sus condiciones materiales para que sigan trabajando en esa empresa. Les voy a dar un ejemplo un poco burdo, pero muy fácilmente entendible. Miren, aquí en Avenida Paseo de la Reforma, hubo durante muchos años un restaurante que se llamó Les Champs-Élysées, Campos Elíseos. Era el restaurante donde se reunían los altos políticos, empresarios, etc. Y había ahí una persona, don Arturo, que era el que los conocía a todos porque duró 20 y tantos años ahí, don Arturo. Y paz, ¿y qué va a querer usted? Y ya los conocía por su nombre. Era el amo ahí. Maître d', dirían en Francia. Y él manejaba a su gente, a los meseros, a los garroteros, al chef, y llegó don fulano, a él el filete no se lo cuezas mucho, por favor. Sí, cómo no. En un momento dado, la familia propietaria de Les Champs-Élysées, por alguna razón que ignoro, decidió vender el restaurante. Y llegó un postor, una empresa que se llama Casa Ávila, restaurantera, propietaria, entre otros, de La Mansión, un restaurante de cortes de carne y otra cosa, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace la negociación, el due diligence, etcétera? No tomó en cuenta el comprador el aspecto laboral. Y al poco tiempo aquello tronó. ¿Por qué? Porque Casa Ávila tiene una filosofía del manejo del personal totalmente diferente a la que estaban acostumbrados
los trabajadores en Les Champs-Élysées. Y en un momento don Arturo dijo, señores, aquí no se puede, yo me voy, pero se va hasta el bolero que estaba en la puerta. Se va. Y Champs-Élysées se queda solo y don Arturo funda un restaurante que se llama Arturos en la calle de Cuernavaca, en la Condesa. Y la clientela que iba a Les Champs-Élysées por el servicio y la atención de don Arturo iba ahí. Viene el temblor del 17, la casa queda inhabitable y a buscar una casa. En ese entonces don Arturo no quiso irse al área de Mazarik y toda esa parte. Y se conservó ahí en esta casona, ahí en la Condesa. Cuando viene lo del temblor, pues a buscar uno, y encontró una casa en la calle de Emilio Castelar, que es la que bordea al Parque Lincoln, ya en la parte donde Emilio Castelar pierde la línea recta y hay una curva que va y desemboca en Mazarik. Ahí puso él el restaurante ya propio, a él, Arturos. Ojalá pudieran ir ustedes un día para que vieran la calidad del servicio, de la atención en general y de la comida y el trato. ¿Y qué pasó con Les Champs-Élysées? Van ustedes, oye, el Champs-Élysées, yo solía venir aquí, pues ahora es un Starbucks. En eso terminó el que era el restaurante francés en México por excelencia. ¿Y todo por qué? Porque el comprador no entendió qué estaba comprando. No estaba comprando un restaurante nada más. Estaba comprando personas que hacían que ese restaurante fuera el demandado de la élite política y económica de la Ciudad de México. Es lo mismo aquí con estas empresas de alta tecnología. El comprador, el que llega y se hace del paquete accionario de control, no puede correr a los que están ahí, porque entonces se va a acabar el activo principal. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan o han visto fotos del campus principal de Apple en Cupertino, en California. Busquen fotos ahí y se van a ir para atrás de la calidad del entorno que Apple ha generado para sus empleados. ¿Por qué? Porque quiere que estén a gusto, que piensen, que ellos no se preocupen por la comida, a ver que no, es que fíjese que yo tengo un problema, que pues yo vengo de una parte por allá en la India donde están esto y solamente como comida ahí que hacen en monjes, no te preocupes, eso vas a tener aquí, pero ponte a jalar, carnal, órale. El factor humano. En México no estamos acostumbrados a eso. Vivimos en la prehistoria en materia del trato al recurso humano. Y la otra cosa es que ese recurso humano lo hemos corrompido. No tienen cariño por la empresa, se roban el papel sanitario, se roban esto, hacen esto. Son realmente pocas las empresas donde hay una filosofía que hace que la gente defienda y que porte la camiseta con orgullo de esa empresa. Y al dueño le vale, pues si estamos produciendo, estoy ganando dinero, no se da cuenta lo que le puede pasar un día. Ese es México. Bueno, traje este ejemplo. Ahora, vamos a cerrar hoy con un tema que reviste la mayor importancia en toda campaña electoral. En México hemos generado un mito. ¿Qué es eso? Un mito. Los mitos son mentiras aderezadas con algo ahí para que sean paladeables por la población ignorante. Esos son los mitos. Entonces, el mito es el de las propuestas. No sé si ustedes han escuchado a esos grandes analistas.
no tiene caso que diga los nombres porque luego se enojan los amigos que tengo por ahí en uno que otro programa. Es que yo no puedo opinar ahorita, sino hay que ver las propuestas que van a hacer. Y yo me río. Les digo, ¿cuáles pinches propuestas van a hacer? No tienen la menor idea de cómo van a recibir el gobierno, cómo van a recibir las finanzas públicas. ¿Qué pinches propuestas van a hacer? No, pero que mira, hombre, pero se ha creado un mito acerca de las propuestas. Y las propuestas para acá y las propuestas para allá. Y los candidatos, en vez de decir la verdad, caen en ese juego. Pero van a ver ustedes las propuestas que vamos a hacer nosotros. Ahorita no puedo hablar porque la ley me prohíbe hacer propuestas. El INE te debería prohibir ser tarugo, no hacer propuestas o no, pero eso es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los equipos de los candidatos? Hacen una bola de lugares comunes y tonterías y absurdos incumplibles. Y en el caso de la ingeniera, de la anticientífica, le llaman 100 compromisos. ¿Por qué? Porque López hace 6 años o hace 5 años y pico, habló de los 100 compromisos. ¿Cómo la anticientífica va a hablar de propuestas? Si su titiritero dijo 100 compromisos, pues ella también se ajustó a 100 compromisos. Muy bien. ¿Qué significa un compromiso? Aceptar usted algo que va a tener que llevar a cabo. Eso es un compromiso. Me comprometo a hacer esto y esto. Eso es un compromiso. En algunos casos se firma si es una transacción comercial, etcétera. Me comprometo por esta letra de cambio a pagarle a fulano tanto más los intereses. Ese es un compromiso. Y cuando la anticientífica sale con la babosada de que va a construir 10 líneas de ferrocarriles de pasajeros, pues dice uno, esta mujer tendrá idea de la tontería, de la estupidez que está planteando. No tiene la menor idea, pero tampoco le importa. ¿Por qué? Porque sabe que ella tiene la fuerza del aparato del Estado mexicano. Pero entonces algunos, no, es que las propuestas que hizo la doctora, ¿cuáles propuestas? No, es que van a regresar los trenes de pasajeros. Pues ¿a dónde se fueron los pinches trenes? Es decir, le llamamos propuestas a un sueño, a una ilusión, a una mentira. Esas son las propuestas. Muy bien. En su momento me pitorrié de los 100 compromisos de la anticientífica. A los días, aparece un documento elaborado por el equipo de la ingeniera Xochitl Gálvez, sin mayor explicación que esto que van a ver ustedes aquí. Dice propuestas, y aquí vienen las 367 propuestas que la ingeniera tuvo a bien o aprobar o conocer, o etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando yo veo esta porquería de documento, me dedico a revisarlo concienzudamente, a subrayar estupideces, mentiras, exageraciones, absurdos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces se me echa la avalancha de algunos amigos. Oye, es que ese documento, dijeron los doctores, miembros de no sé qué, de la Vela Perpetua y Guardianes del Santo Sepulcro, que son muy buenas propuestas. Pues querrán mantener sus privilegios ellos o buscar otros, pero esto no trae una sola propuesta. Son puras ideas, es un sueño, etcétera. No sirve para nada esto. Muy bien. Pasa una semana y media y ya nadie volvió a hablar de este documento. Es más, algunos me reclamaban esto y les digo, ¿ya lo leíste el documento? No. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no discutimos de este tema con documento en mano?
Ah, bueno, lo voy a ir a leer. Ah, bueno. Una vez que lo leas y hagas tus horas, entonces platicamos, pero ojo, con el documento en la mano. Yo ya no voy a tocar este tema contigo o con aquel de más allá, si ni siquiera lo han leído o algunos ni siquiera lo conocen. ¿Cuál documento? ¿Cómo que cuál? Me estás criticando porque critiqué esta porquería y ni siquiera conoces el documento. Es más, puedo asegurar que hay personas en el equipo de la ingeniera que no tienen ni idea de este documento. Pero bueno, hará unos 4 días, si no estoy equivocado, en una intervención pública de la ingeniera dijo, y ya vamos a presentar nuestras propuestas, pero ya chingonas, buenas. En eso me está ayudando Enrique, me está ayudando mucho en eso y vamos a presentar mañana o pasado, dijo, las propuestas nuestras. Entonces dije, bueno, me imagino que tiraron esto a la basura. Enrique ha de haber dicho, como dice Ángel, esto es una porquería y vamos a hacer un documento nuevo de propuestas. Muy bien. Y sale el documento nuevo. Ahora sí. Propuestas. Xóchitl presidenta por un México sin miedo y los logos de los 3 partidos y el logo de ella. Y entonces, pues yo lo despliego ahí, veo y digo, a ver, esto yo lo conozco. Ah, bueno, este documento no tiene la frialdad de este, que es puro texto, puro texto, puro texto, puro texto, nada más. Este ya tiene fotos, ya tiene un manejo tipográfico mejor acá, fotos y jóvenes riendo, niños, etcétera. Entonces ya con esas fotos que le pusieron, aquella porquería, ahora sí va a hacer propuestas, ¿no? Entonces, bajo el documento, lo imprimo, lo engargolo ahí en el Office Depot, que ya me conocen a decir, bueno, señor, pura porquería, trae a ver si no se descompone aquí la máquina. Y empiezo a comparar tema por tema. Voy a hacer ese ejercicio con ustedes. Muy bien. Voy a tomar este documento, que es esta porquería, al azar, como dicen los magos, abro la hoja y miren, salen aquí, ahorita les voy a decir qué tema es. ¿Va? Campo. Está donde abrí, y esto corresponde al capítulo del campo, que va de la propuesta 53, ahí les va, a la 80. Es decir, hay 28 propuestas para el campo mexicano. Muy bien. Entonces dice uno, bueno, pues vamos a ver, yo nomás de víbora, y me voy aquí al campo. Perfecto. Me voy al campo para ver, pues, qué hay de nuevo en esto. Ahí les va. Ahí está. Campo. Y aquí está, miren. Vean ustedes qué foto. Vean ustedes. Muy bien. Les explico esta foto que está aquí, nomás para que vean ustedes el absurdo de estos que escriben sobre el campo. Esto que ven ustedes aquí de color claro, medio blanco, es un acolchado de un plástico polietileno extruido, que cubre, hay una máquina que va haciendo una acumulación de tierra y luego pasa otra, o ahí mismo hay un rollo que van poniendo y luego lo va cubriendo, y este es el famoso acolchado. Y posteriormente viene una máquina que lleva unas cajitas con cavidades donde va la plántula que se produce en un invernadero, y esta máquina se le echa ahí y va dando, y la máquina automáticamente primero hace un hoyo y luego abre y ahí pone la plántula. Muy bien. Esto es algo que en Sinaloa, en el Valle del Yaqui, una parte del Valle de Mexicali o en Baja California, San Quintín, etcétera, en algunas partes en el Valle conocen perfectamente.
Aquí, ¿qué estamos haciendo? Con este plástico estamos impidiendo el surgimiento de maleza o la mantiene bajo control para que no compita con la planta que es la que va a producir. Muy bien. Pero esto que está aquí, esta forma de trabajar la tierra en México, es el 1% y quizá me esté yendo muy alto. ¿Por qué? Porque para que ustedes tengan una operación de este tipo, requieren una empresa que usa la más avanzada tecnología con las semillas producidas por grandes empresas semilleras, que en una parte de las charolas se pone semilla una y una en la cavidad, luego se traspasa, etcétera, etcétera, lo que ustedes gusten. El costo de producción antes del empaque o antes de la cosecha de este tipo de producción debe de ser ahorita, si no estoy equivocado, alrededor de quizá 7, 8 mil, 9 mil dólares, si no es que más. ¿Ustedes creen que el campo mexicano es esto? No. Sin embargo, aquí está la foto muy bonita, campo. Muy bien. Entonces vayamos a las propuestas. Las 53 en el documento viejo y las 53 en el documento nuevo. Y dice, propondremos programas para el campo que atiendan de manera integral las exigencias de cada región del país y así. Es exactamente el mismo texto de las 367 mal llamadas propuestas, puesto con fotografías, muy bonito y acá, pero es la misma porquería. Vean ustedes, ¿qué número viene aquí abajo, arriba de Xóchitl? ¿Qué número es ese? El 367. Entonces, algún día que me encuentre a Enrique, le voy a decir, oye, Enrique, ¿tú fuiste el artífice de esta porquería? Espero que me diga, no, Ángel, yo no tuve nada que ver, ¿verdad? Entonces dice uno, a ver, cuando la ingeniera nos dice, porque lo dijo públicamente, que iba a presentar las propuestas, pues yo pensé que iban a hacer un documento serio donde habría realmente un ejercicio de pensamiento, vamos a decir, con personas que conocen el campo. Ahora hay una persona que está ahí en la parte del campo, que es el coordinador, el senador Mario Zamora, buen amigo, pero él es de Sinaloa, de una parte donde está la alta tecnología. Pero ese no es el campo mexicano hoy. El campo mexicano, 22, 23 millones de miserables, está en otra parte. Y por supuesto, aquí vienen que vamos a hacer este programa, que es cierto, no van a hacer nada, ¿sabe por qué? Porque no tienen la menor idea de qué van a encontrar. En primer lugar, la financiera para el desarrollo rural, etcétera, ya la cerró este gobierno. No ha habido en la historia de México desde el sexenio de Cárdenas a la fecha donde el campo mexicano se haya quedado sin una entidad de apoyo crediticio. Este es el primer gobierno que ha caído en esa decisión. Entonces dice uno, son propuestas estos porque tiene fotos, está muy bonito. No, es la misma porquería que el otro documento. Y es la misma porquería que los 100 compromisos de la anticientífica. ¿Ustedes piensan que una persona con esa mentalidad, que dice que se compromete a presentar propuestas y lo único que hizo fue meterle fotos a un documento que es una porquería, el anterior, merece ser presidente de la República? Alguno de ustedes me dirá, oiga, pero que también la anticientífica, estoy de acuerdo. El único problema es que mi candidata es Xóchitl Gálvez Ruiz. A mí no me importan las limitaciones de aquella de Lacaya, Servil, de López, ya la conozco. Eso es problema. Como dijo Napoleón, si se está equivocando el enemigo, no lo distraigan. A mí me interesa que nuestro bando
nuestra candidata sea la mejor y haga, si dice propuestas, que haga verdaderamente propuestas. Pero por desgracia, ahorita no puede hacer propuestas. ¿Por qué? Porque la realidad del gobierno mexicano en materia de finanzas públicas no la conoce ella, pero tampoco los mexicanos. Tenemos estos documentos que acaban de ser publicados. Hay el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que obliga al gobierno federal a entregarle al Congreso este documento que se llama precriterios. ¿Se acuerdan que en septiembre están los criterios generales de política? Bueno, estos son los precriterios. ¿Por qué precriterios? Porque se consideró en un momento que de septiembre a septiembre era un tiempo muy largo y las condiciones cambiantes en la economía en el mundo y en México obligaban a tener un documento previo, intermedio. Por eso se llama precriterios este documento. Entonces, con él se acompaña el documento mensual de enero-febrero del primer bimestre de las finanzas públicas y la deuda pública, un documento que mensualmente da a conocer Hacienda. Muy bien. Les voy a dar a ustedes simplemente un dato y nada de otros datos. Es un dato de Hacienda, de la contabilidad oficial del gobierno federal. Cuando Peña Nieto dejó el gobierno el 30 de noviembre del año 2018, la deuda total del sector público, externa e interna, y cuando se dice sector público incluye banca de desarrollo y las empresas en aquel entonces productivas o empresas públicas del Estado. Pemex y CFE fundamentalmente, y banca de desarrollo, Banobras, Sociedad Hipotecaria, etcétera, etcétera. Era 10.5 billones, pongo la cosa fácil. Noviembre del año 2018. Muy bien. 5 años, 3 meses después, esa deuda que era de 10.5 billones de pesos, al día último de febrero del 2024 es 15.5 billones de pesos. Es decir, 5 billones de pesos más es la deuda. 5 millones de millones. Es decir, un crecimiento del 50% la deuda del sector público federal. Aquí está, no les estoy mintiendo. Saldos de la deuda del sector público federal y aquí abajo podrán ustedes encontrar esos 15.483.000 millones de pesos. ¿Cómo se atreve el presidente o la anticientífica o una bola a otra vez de ignorantes a afirmar que no ha crecido la deuda en este gobierno? ¿Qué les quiero decir con esto? Esto es un solo indicador de las finanzas públicas, pero hay otras muchas cosas que no sabemos verdaderamente hasta que llegue el equipo del triunfador de la elección y, ojo, sea declarado presidente electo. Antes de tener la constancia de presidente electo, el gobierno que se va, el saliente, no negociará, no se sentarán a discutir cuál es la realidad que va a recibir. Por lo tanto, aun cuando quieran hacer propuestas, pues podrán decir que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Con qué dinero? Es que van a hacer 3 universidades de las artes y la cultura. ¿Con qué dinero? Y que vamos a hacer esto. ¿Con qué dinero? Si no sabes qué vas a recibir. Entienden ahora, espero haberme explicado, que hablar de propuestas ahorita es una ilusión, porque los que andan ahí prometiendo el oro y el moro desconocen ellos y sus equipos la realidad de las finanzas públicas en este gobierno. Y sin conocer esa realidad,
pues ¿cómo se ponen a prometer tantas cosas? En el momento en que ya se dé el equipo de entrega-recepción y el 1 de octubre entre en funciones el nuevo gobierno, lo primero que tiene que hacer es dedicarse a elaborar el paquete económico que tiene que entregarle al Congreso, donde van 3 documentos claves: criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos y proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación. A matacaballo hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso tiene que salir el 15 de noviembre, a más tardar. En esas condiciones, pues, ¿por qué insisten en hablar de propuestas? ¿Por qué? Porque no tienen el valor de decirle a la gente: señores, la opacidad de este gobierno de pedorrillo, las sinvergüenzadas de este gobierno, no nos permite conocer las tripas, la realidad de las finanzas públicas. Y decir, mal haríamos en hacer promesas que van a ser incumplibles. Esa es la actitud ética que yo pediría que llevara a cabo la ingeniera, pero no, anda loquita igual que la anticientífica. 367 propuestas, 3-1 le ganó a la anticientífica. Aquellas son 100 compromisos y aquí 367 promesas. Ninguna de las dos, en los dos casos, ni los 100 compromisos ni las 367 son propuestas. ¿Por qué? Porque no resuelven, no responden a estas 3 preguntas. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y con qué lo vamos a sufragar? Punto. En ese sentido, yo les pregunto a ustedes, ¿merecen esas dos, la anticientífica y la ingeniera, ser presidentes de la República? Cuando están actuando con una irresponsabilidad extrema, y para que no se enojan unos y los otros, las dos. Las dos están comportándose como si anduvieran en la campaña de Ruiz Cortines, mintiendo de una manera exagerada, absurda. ¿Qué no se dan cuenta cómo está cambiando el mundo? ¿Qué no se dan cuenta lo que vamos a pagar del servicio de la deuda este año? ¿A poco ignoran que este gobierno le pidió al Congreso que le autorizara 1.9 billones de pesos? ¿Y por qué lo logró? Porque controla las 2 cámaras del Congreso, con la mayoría absoluta. ¿Y para qué quiere ese dinero? Para pagar el servicio de la deuda y lo que le sobre, destinarlo a las pensiones no contributivas, que en realidad son los programas clientelares, no son pensiones, pero así les han llamado. Entonces, ante esa situación, dice uno, bueno, ¿de dónde saca esta gente? Pues 367 propuestas. O una de dos, o el equipo que rodea a la ingeniera no tienen la menor idea de lo que se trata, o sabiéndolo, no se atreven a decirle a la ingeniera: perdóneme, ingeniera, pero no es posible hacer propuestas. ¿Por qué? Porque no hay la información, esto y esto y esto. No se atreven. En el caso de la anticientífica, bueno, pues ya sabemos la dinámica de servilismo, abyección, etcétera, etcétera. Por eso, ¿cuál es mi conclusión con esto? Aunque se enojen amigos y enemigos. Como dice la canción de este conjunto, este trío, 3 de Copas: amigos y enemigos, los voy a invitar a mi funeral. Bueno, aquí digo esto para que amigos y enemigos se enojen y se les derrame la bilis. Para Ángel Verdugo Beltrán, capital variable tendiendo a 0, ninguna de las dos tiene la estatura política, conocimientos mínimos necesarios para encabezar la presidencia de la República. Y aquel
que no esté de acuerdo con este juicio, yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Léete el documento que aquí está, para no... Léete este documento, bájalo, imprímelo, léelo, subraya y nos vamos un día a comer y discutimos sobre este documento. No vamos a discutir, es que mis amigos que están en tal lugar y que tal esto me dijeron, que qué buenas propuestas. No me interesa eso. Que lean el documento y se sienten aquí a discutir. Órale, háganlo. Al menos lean el documento y yo les voy a decir por qué esto es una porquería y se los voy a demostrar. Y cuando una persona está buscando ser presidente de un país y plantea como propuestas esta lista de mentiras, de porquería, para mí esa persona no puede, no debe ser candidato a la presidencia de la República. Miren, por desgracia no sé si lo tengo aquí. Déjenme ver si lo puedo encontrar rápidamente. Vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, otro día lo encuentro, ¿no? Pero la historia es la siguiente. Cuando Emmanuel Macron se lanza a la presidencia de Francia, lo hace apoyado en un documento muy interesante, en forma de libro. Este documento aquí en México no se encontraba y no sé si se encuentra todavía, pero Pascal, en un viaje de trabajo que hizo a Europa, le pedí que me consiguiera un ejemplar y me hizo el favor de traerlo. Pero lo tengo en edición electrónica también. Déjenme ver si está aquí. No, creo que no. Manuel Macron. Aquí está. Este libro se llama Revolución. Entre paréntesis, sin fronteras. Aquí está. Les voy a mostrar. Aquí está. Revolución, Emmanuel Macron. Y dice aquí en el subtítulo, bueno, apoyo a Macron, no apela a los miedos de la gente, sino a sus esperanzas. Pero cuando lee uno el libro, se refiere a ese tipo de aspectos de hacer el Estado francés más pequeño. No dice cuánto porque no tenía los elementos, pero habla de los grandes y complejos problemas estructurales sin decir vamos a hacer esto y tantas oficinas. Deberían el equipo de la ingeniera haber hecho acopio de documentos relacionados con eso y haberlos leído e intentar hacer algo parecido al menos. Pero no. El viejo estilo, la política caduca, aceda, corrompida intelectualmente. Por eso les pido a quien esté interesado en rebatir mis puntos de vista en torno a esto, lo invito primero a que lea concienzudamente este documento, me diga y nos vamos a un restaurante y ahí nos ponemos a discutir. Antes, ni los voy a pelar. Ni los voy a pelar. Oye, que tú no. ¿Ya leíste el documento? No. Entonces, léelo, estúdialo y luego platicamos. Punto. Es que los integrantes de tal academia dijeron, pues es pedo de ellos. A mí, con documento en la mano, con documento, el que quiera, incluso si en un determinado momento Enrique efectivamente participó en este bodrio, con él estoy dispuesto a discutir también esto. No porque lo vea como un amigo, como una persona seria, yo voy a rehuir a la discusión. Pero es una vergüenza este documento. Es una irresponsabilidad intelectual y política de la ingeniera. Por eso mi conclusión es muy sencilla. Ni la anticientífica ni la ingeniera merecen, desde mi personal punto de vista, ser
presidente de la República a partir del 1 de octubre del año en curso. ¿Quién merecería ser? Esa es otra pregunta. Eso es otra cosa. Pero ahorita tenemos esas dos. Bueno, está el Borrachales de la Carta Blanca bien fría. Es otra cosa. Ese es payaso y anda de retaque ahí. ¿Qué piensa usted de eso? Le pediría, busque este documento. Está en la red, ahí entra a la página de la ingeniera de Xochitl Gálvez, y ahí lo va a encontrar el documento. Si usted está en la parte del campo, ahí busque las generalidades y los absurdos que plantea. Si usted está en el terreno de la cultura, lléguele también. Si está usted en educación, lléguele también. Debe decir, oye, ¿esto cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué? Si el sindicato y la CETEG y sección 22, ¿quién sabe? Bueno, le digo, no hay en estas 367 propuestas una sola mención a la salud o de la salud de las finanzas públicas. No existe ese concepto aquí. ¿Qué seriedad puede tener un listado de 367 planteamientos súper generales cuando no me dicen lo más elemental? ¿Con qué dinero? Y que vamos a hacer esto y para los viejitos y vamos a llevarles allá a los lugares más apartados y que luego les vamos a dar una tarjeta, una credencial para que cuando no lo reciban a usted en el seguro o en el ISSSTE, se vaya usted a un hospital particular y ahí llegue, pum, lo van a curar, lo van a atender y ese hospital le va a pasar la factura al gobierno federal. Aquí sí son 5 tengeles, no 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ustedes creen que el Ángeles, el ABC o el Santa Engracia o cómo se llama, aquel de allá de Monterrey, van a decir, no, señor, perdóneme, pero aquí el gobierno no paga y cuando paga, paga como a los 6, 9 meses? Sí, esa es la realidad de este país, la cual hemos construido a lo largo de los últimos 40, 50 años. Así de sencillo. Vean el estado de los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, de las farmacias dentro de esas instalaciones, no hay nada, ni algodón. Como dijo aquel, no hay ni un magnopirol, Ángel. Pero si el magnopirol ya no lo venden, por eso te digo que no hay ni magnopiroles. ¿Se acuerdan ustedes de esa pastilla que era para el dolor? Era un analgésico. Y había otro que era parecido al Mejoral, que era el Veganín. Es decir, ese es México, pues. Ese es el país que hemos construido. Y se requiere alguien que sacuda la mentalidad de los ciudadanos, que les diga, déjate de hacer tarugo, esto está así, mira, paz, con números que los podemos poner de este documento, por ejemplo, que les dije, no el de las propuestas, sino el que publica Hacienda mes a mes, y decirle no hay dinero, debemos mucho, las pensiones se están llevando buena parte del presupuesto y va creciendo 12, 15% al año, no va a haber dinero para todo esto que viene ahí. Sí. Entonces, ¿por qué me dice la ingeniera? Ve, reclámale a la ingeniera, órale, pregúntale. Oye, ingeniera, ¿por qué está diciendo usted eso si el servicio de la deuda, etcétera? Órale. O a todos aquellos que digan, no, Ángel, vamos a ganar, chingado, ánimo. ¿Ánimo por qué? ¿Ánimo de dónde? En fin, eso es lo que pienso y lo digo abiertamente. No me escondo. Reconozco que puedo estar equivocado, pero no lo voy a aceptar antes de que alguien me dé los elementos. Repito, reconozco que puedo en algunas cosas estar equivocado. Vamos a discutirlo. Pero hasta ahorita nadie se ha atrevido. Son puras cosas generales. Bueno, mira, que tú desalientas y que tú... No. Eso es otra flatulencia, diría Polo Polo.
Aquí, documento, porque además aquí ya no hay forma de decir que es anónimo. Anónimo era este. Este sí era anónimo. Este sí. ¿Quién sabe? ¿Quién lo hizo? No tiene nada. Ah, pero este que está aquí, sí tiene. Este sí. Entonces, aquí sí le puedo reclamar a la ingeniera, porque este documento es el suyo. Aquí está. Son sus propuestas. Entonces, cuando me dice que va a hacer una cantidad de cosas que no tiene el menor sustento, ¿en aras de qué? Yo debo decir, va a ganar, ánimo, chingado, va a ganar. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ganar? ¿Con qué? Entonces me dice alguien, entonces ¿quieres que gane la anticientífica? Por supuesto que no. Lo que quiero es que gane alguien que se atreva a decirnos la verdad. Esta vez ya no fue. Bueno, pues por eso es lo que hay. Pues es lo que hay para ustedes. Punto. Órale, síganle apoyando. Muy bien, señores. ¿Por qué no me dijiste? Pues desde cuándo te estoy diciendo. Bueno. Muy bien. Eso es lo que pienso y aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles santo, diríamos, cuando yo era chamaco, correspondiente al 27 de marzo del año 2024. Los espero aquí el viernes santo, día de crucifixión. El viernes santo aquí nos vemos a esta hora. Vamos a tener en Detona mañana, como siempre, y vamos a agregar el viernes a las 9 de la mañana, porque don Raúl tiene un compromiso familiar ineludible, y ahí vamos a estar Plácido y yo compartiendo con ustedes el viernes a las 9 de la mañana.